Ya se están iniciando la transmisión en Facebook, solo se está cargando como la barrita. Igual aquí estoy desde mi celular revisando, a ver si ya... Muy bien, Mayo. Ay. A ver, denme un segundo. Ya, aquí estamos. Ya estamos en vivo en Facebook y bueno, solamente agradecerle a todas las personas que se encuentran acá conectadas. Ya estamos dando ingreso a las personas que lo están solicitando vía Zoom y compartirles que en breve, en 2 minutos, comenzamos con el espacio de reflexiones sobre trata de personas con fines de explotación laboral en el sector agrícola de México. Entonces, en 2 minutos más comenzamos a todas las compañeras y compañeros que ya están conectadas acá por Zoom, pero también quienes se encuentran viendo la transmisión en vivo en Facebook, en redes sociales. También, bueno, les comparto que voy a silenciar los micrófonos de quienes no se encuentren participando para efectos de poder escucharnos mejor entre todas y todos. Bien, bueno, si les parece bien, para no demorar más, ya dimos 5 minutos para las personas que se iban a ir integrando y para poder colocar este espacio también en transmisión de redes sociales. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Solamente pues si les recordamos de favor poder tener sus micrófonos en silencio y pues sí, generar un espacio de escucha y ojalá que se puedan generar varias reflexiones. Acá estamos por parte de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas y el día de hoy, bueno, este webinar tiene como tema principal reflexionar sobre la trata de personas con fines de explotación laboral en el sector agrícola de México. Y estará compartiéndonos sus reflexiones tanto la doctora María Antonieta Barrón Pérez como el doctor José Eduardo Calvario Parra, José, un compañero migrante jornalero agrícola de Veracruz, la licenciada María Mayela Blanco Ramírez y yo estaré moderando. Mi nombre es Mayo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la doctora María Antonieta Barrón y si me permites, María Antonieta, voy a leer una breve reseña curricular para que las personas puedan conocer quién nos está hablando.
Entonces, bueno, la doctora María Antonieta Barrón Pérez es doctora en Economía, profesora de la carrera de la Facultad de Economía en la UNAM, y sus líneas de investigación, bueno, son jornaleros agrícolas, migraciones, salarios agrícolas, género, política social. Y les voy a leer las últimas 5 publicaciones de ella. Es un artículo, Jornaleros agrícolas transmigrantes y vulnerabilidad laboral, los jornaleros mexicanos en Ontario, Canadá. Es por la revista de Economía de la UNAM. El segundo es libro, Mujer y crisis en México, una perspectiva socioeconómica. Las coordinadoras es María Antonieta Barrón Pérez, Emma Lorena Cifuentes Osegueda y doctora Argentina Cabezas Elizondo. También por la Universidad Autónoma de Nayarit, por la UNAM y la Universidad de Colima, también en el 2020. El tercero es un artículo, Jornaleros agrícolas mexicanos, la clave para la agricultura en México, Estados Unidos y Canadá, por María Antonieta Barrón Pérez y José Manuel Hernández Trujillo. Es una revista de artículos y ensayos de sociología rural, Universidad Autónoma de Chapingo, Departamento de Sociología Rural. Este es del 2019. El cuarto es un artículo, Migración y salarios, efectos contradictorios entre los jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California, una revista textual del diciembre del 2019. Y el quinto es un artículo, Diversificación productiva y migración jornalera en México, por María Antonieta Barrón Pérez y José Manuel Hernández Trujillo. Es la revista Política y Cultura número 52, también del 2019. Estas son las 5 últimas publicaciones de la doctora María Antonieta Barrón. Y bueno, pues muchas gracias por estar acá. Antonieta, voy a compartir la presentación. Les pido de favor que me puedan decir si se ve la presentación. Apenas la voy a compartir. ¿Me podrían decir si la están viendo, la presentación, de favor? Sí, sí se ve. Yo sí lo veo. Ok. Entonces, bueno, sin más preámbulo, bueno, le cedo el uso de la voz a la doctora María Antonieta Barrón. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Voy a hacer una pequeña presentación sobre trata de personas porque yo creo que el problema de los jornaleros rebasa temas tan sensibles como este, pero bueno, voy a tratar de hacer una síntesis de este problema. Los datos que yo uso son, uno de ellos es registros de la ENOE, algunos datos que tengo de la última encuesta de jornaleros agrícolas y un trabajo que fue financiado por una organización católica, ACESIG, y de la cual coordiné el trabajo, una encuesta hecha a jornaleros agrícolas en Sinaloa. Para hablar sobre la trata de personas, ¿verdad? Ahí ya está. Tendríamos primero que definir qué quiere decir trata de personas. Yo no la veo porque yo me fui a mi esquema y no los veo a ustedes. ¿Sí? En la número 3, las definiciones. ¿Qué cosa es trata de personas? ¿Verdad? Es decir, yo tomé la definición de varios lugares y todos coinciden que los tratantes engañan y someten diariamente a hombres, mujeres y niños a situaciones de explotación. Este concepto generalmente se asocia a explotación sexual. Sin embargo, yo sostengo que es necesario ampliar el concepto de trata de personas con fines de explotación laboral. ¿Por qué? Bueno, porque para muchos jornaleros agrícolas, ¿verdad?, ellos realizan trabajo forzado si los obligan a trabajar los 7 días de la semana. Es trabajo forzado si trabajan más de 8 horas de lo que marca la ley. Es trabajo forzado si no recibe las prestaciones de ley. Y este trabajo forzado si no tiene libertad de movimiento en las regiones de atracción de población. Si nosotros revisamos qué es lo que sucede con los jornaleros agrícolas, encontramos en lámina 4, ¿verdad?,
que los jornaleros agrícolas no tienen contrato de trabajo, no tienen jornada fija de trabajo, no les pagan el séptimo día, no tienen trabajo regular todo el año. Hay registros, bueno, el más castigado es de la encuesta nacional agropecuaria, que estima para 2017 que en promedio trabajan como 80, 90 días al año los jornaleros. Y no hay una respuesta al problema de los escasos días, 4 meses, 5 meses. Si bien les va 6 meses y si les va muy bien, logran trabajar 9 meses al año, ¿no? No cuenta con las prestaciones del OI y algunos jornaleros enganchados son retenidos por los albergues, a la fuerza por los albergues de acogida. Este es un dato que yo tengo registrado, pero que no tengo contado. Es decir, no he hecho los registros para poderlos publicar, pero bueno, de eso voy a hablar al final. ¿Quiénes son los que más fácilmente pueden llegar a ser sujetos de trata? Bueno, yo estoy partiendo del supuesto de que aquellos migrantes enganchados son los que más fácilmente son sujetos de trata. El Expaja, bueno, hay un total de 3.100.000 jornaleros según la ENOE 20 primer trimestre. La Expaja estimaba que el 50% de los jornaleros eran migrantes, que yo estoy de acuerdo en esa propuesta, en esa estimación que hace el exprograma de jornaleros, de que más o menos el 50% de los jornaleros son migrantes, que se desplazan a distintos campos agrícolas, ¿verdad? El problema es cuántos son los que van enganchados. Bueno, no hay elemento para ver cuántos son enganchados y cuántos no. Algunas fotografías que nos enviaba Paulino Rodríguez de Tlachinola, bueno, ahí se veía la cantidad de gente que salía. No tengo un registro exacto, pero si toma en cuenta los registros que tiene el programa, creo que se llama Grupos Vulnerables, y seguía llamándose igual antes de que desapareciera el PAJA, y ahora que desapareció, quedó una cosa que tiene que ver con medir cuántos pobres y cuánta gente hay. En enero de 2009, esta oficina de Sedesol, bueno, ahora de Secretaría de Bienestar, registró que había 145 albergues con 88,000 jornaleros en los albergues, que si lo dividimos entre el total de registrados en la entidad, hay en albergues el 65%. A lo mejor no en todas las entidades hay una proporción tan alta de jornaleros, ¿verdad? ¿De dónde van los jornaleros enganchados y por su cuenta? Es decir, los jornaleros pueden salir por su cuenta, enganchados, o estar asentados. ¿De dónde sale? En cualquiera de esos perfiles. Bueno, los estados más importantes expulsores de mano de obra son Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla. Hay muchísimas más entidades, yo no lo puse aquí, de donde salen jornaleros por su cuenta y donde llegan también camiones como los que registra, las fotografías que registra Paulino, donde está muy claro cómo se los llevan enganchados. Llegar enganchados, para mí, significa una verdadera trata de personas. En un cuadro que hice sobre los días que trabajan jornaleros enganchados contra trabajadores que se contratan todas las mañanas, lámina 7, ustedes van a observar que el 61% de los enganchados trabajan los 7 días de la semana. Es decir, es brutal la proporción, porque están atrapados, ¿sí? Y atrapados tienen que trabajar los días que le digan, ¿verdad?
y a la hora que les digan y como les digan. 61% de los enganchados que viven en albergues trabajaron los 7 días de la semana. Nada más irlo recodificando, pues. Lo que pasa es que ese trabajo nos va a ahorrar que después, cuando cambien de departamento, estemos cambiando como ahorita, pues. Bueno, es que estoy escuchando otra voz, perdón. Sí, entonces, les decía que ya me salí de ahí, no puedo ver. Pueden pasar la siguiente lámina. Y en cuanto a las horas trabajadas, bueno, allí también es absolutamente claro que la proporción de los que trabajan más de 8 horas es mayor entre los enganchados que entre los que trabajan por su cuenta, de los que se contratan día por día. Es 20%, casi 20% de los enganchados trabajan más de 8 horas. Y claro, los que trabajan por su cuenta corren el riesgo de trabajar menos horas o trabajar menos días. La que sigue, por favor. Bueno, la conclusión que tengo pues es una conclusión obvia, ¿sí? Las características de la jornada de trabajo, días y horas asociados al enganche, ¿verdad? Da un perfil de víctimas de los empleadores a los jornaleros agrícolas mayor que el que trabaja por su cuenta. Y la propuesta que tengo, ¿verdad? A estos problemas, nada más a este problema de engaño y sobreexplotación, ¿verdad? En lo que se traduce la trata de personas por empleo, es la necesidad de que se restituya un programa de atención a jornaleros y que la Secretaría del Trabajo vigile las condiciones de trabajo. Hoy que están planteando hacer un padrón de jornaleros, bueno, en ese padrón de jornaleros yo creo que debería de entrar la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Bienestar. Y por último, aunque no tiene que ver con esto, el último cuadro, ¿ya? Hago propuestas que no tienen que ver exactamente con este problema de trata de blancas, pero que es necesario insistir, ¿verdad? Que se necesita modificar la política social que desintegró de un plumazo al paje, ¿verdad? Y que el Estado tiene que declarar la universalización de los derechos de la población jornalera fundamentalmente en 2 cosas: el derecho al trabajo y al trabajo regular y el derecho a los servicios de salud. Bueno, muchas gracias. Ya acabé. Sí, pero estaba quitándole el silencio a mi micrófono. Bueno, pues agradecemos a la doctora Antonieta Barrón por compartirnos estas reflexiones. Igual me imagino que hay algunos comentarios o dudas. Hasta el final del espacio de hoy daremos un espacio o habrá un espacio para poder realizar los comentarios, preguntas o reflexiones que se estén generando aquí en el webinar. Y bueno, solamente, bueno, le agradecemos nuevamente a la doctora Antonieta Barrón y le vamos a dar el uso de la voz al compañero José Eduardo, que es el doctor José Eduardo Calvario Parra. Y bueno, me voy a permitir presentarlo. Él se encuentra en el Colegio de Sonora y también es parte de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Entonces, bueno, hoy nos viene a compartir algunas de las reflexiones que ha ido generando a través de los años de trabajo y bueno, lo escuchamos con atención. Eduardo, ¿quisieras que yo proyecte tu presentación o quisieras tú proyectarla? Perdón, estaba silenciado. Si yo puedo presentarlo, pues yo lo pongo. Bueno, antes que nada, muchas gracias y una disculpa por entrar un poquitín tarde. Voy a hacer como ya una espléndida como panorama que nos presentó María Antonieta, como cuantitativa, más general. Yo voy a presentar como aspiro a que sea complementario
y en algunas cosas espero que no sean muy repetitivo, pero bueno, entonces sí puedo hacer yo lo puedo hacer, compartir la pantalla. Sí, ok. Sí, Entonces, claro. ahí va. Me dice, ¿sí lo están viendo? Sí, ya se puede ver. Ok. Bueno, le llamé apuntes. Me dices, Mayo, el tiempo, porque traté de hacerlo como en 13 minutos, así como 10 a 13 Sí, minutos. buenísimo. Tenemos de 10 a 15 minutos. Igual yo te aviso cuando falten 5 minutos. Vale, vale. Apuntes desde el noroeste, la dinámica de explotación laboral agrícola. Yo quiero partir de dos premisas, que creo que es importante ubicarlo. El asunto de la trata de personas, más allá de la acepción jurídica, lo que refleja este asunto de la explotación laboral en particular es a lo que en mi juicio tiene que ver con un problema moderno, ¿no? Un problema que se instaura en esto que desde las ciencias sociales, por supuesto, se ha planteado como el sistema capitalista y el Estado. Esto que Thomas Hobbes habló y se refirió con esta imagen mitológica de Leviatán, para mi gusto, la conjunción del capitalismo moderno y el Estado es justamente un reflejo o más bien eso refleja mucho de las distorsiones que vemos, ¿no? Y me voy a referir particularmente, no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista teórico, sobre esta máxima marxista, sobre la apropiación, cómo ocurre la apropiación del plusvalor y la ganancia, y evidentemente junto a eso una explotación como motores del capitalismo, ¿no? Entonces yo quiero partir de esos dos elementos importantes para explicar un poco este asunto de la dinámica de explotación, no solamente de los jornaleros, también de otros digamos, actores laborales ahí claves. Y en especial, le voy a mover. Ay, no se mueve. Bueno, déjenme hacer para mover esto. Ahí está. Y bueno, y entiendo que voy a ir de lo general y luego a lo particular en el caso del noroeste y el caso de Sonora. Pero quiero también apuntar sobre estos dos procesos que son como una doble estructura. El proceso global de la agroindustria, por una parte, pero por otra parte también es importante considerar los procesos históricos regionales. Claro, me estoy refiriendo a Sonora, pero de otros varios sectores o áreas geográficas del país. Entonces, estos dos procesos creo que son muy importantes. Acá en Sonora, por ejemplo, este desplazamiento de la oligarquía tradicional, de los agricultores, digamos, tradicionales, se empezó a dar un desplazamiento de una nueva figura que son los agricultores, los empresarios agrícolas. Desplazaron a esta, digamos, con otro rostro, esta oligarquía regional, y en mutua, digamos, interacción con este proceso de globalización y de las cadenas agroindustriales. Acá en el norte ya me voy un poco más al terreno, para darles un contexto. En el norte de Sonora, del país, según un estudio del COLEF, el 80% de los más de 200,000 jornaleras que podemos ubicar en el norte están en Baja California, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur. En Sonora está un aproximado, según el año del 2015, de 125,158 jornaleros. De ellos, el 21% son mujeres, que bien lo apunta María Antonieta en otro trabajo, que también, esto puede aumentar el porcentaje de mujeres según también la actividad productiva, o sea, me refiero al producto, ¿no? Que puede ser aumentar en la fresa, en otros productos y que requieren mayor mano de obra femenina. Igual en Baja California, esas son las zonas agrícolas de Sonora. No les voy a pasar revistas sobre la cuestión de Sonora por el asunto del tiempo, pero básicamente
la zona norte, zona centro y zona sur, ¿no? Las zonas agrícolas. Y bueno, también hay un incremento de cultivos perennes de espárrago del 16.2% a partir del 2019, aunque la producción de vid siempre ha tenido un valor comercial muy importante aquí en Sonora. Y quiero ya esta breve, entonces hay una dinámica agrícola importante en el norte de México, particularmente en Sonora. ¿Y qué vemos a partir de esto que podemos llamar una explotación o sobreexplotación de las fuerzas de trabajo agrícola, particularmente de los trabajadores que laboran en los campos agrícolas en Sonora y en el norte y en México, que para mi gusto y también muchos de los compañeros de la red y muchos compañeros académicos se han documentado que este espacio es un espacio de un tipo de collage de la desigualdad, ¿no? Yo les presento brevemente tres tipos de casos, el tipo de caso A, tipo de caso B y tipo de caso C. Hay otros, pero yo ahorita nada más para compartir este tipo de casos en el que tanto en el área de investigación como en el área de activismo me ha tocado registrar. El caso 1 que implica o tiene que ver con la vejación de la identidad, pues bastante y muy pronunciada ausencia de sistemas de registro o más bien que las condiciones que permitan el acceso al registro civil de la acta de nacimiento es un problema como producto de estas condiciones de explotación laboral. Me tocó dos casos y yo le llamé la barrera lingüística de una pareja quetzal. Otra les llamo ahorita para presentárselos a ustedes como la viudez patriarcal. La barrera lingüística es una pareja que con una pareja quetzal de Chiapas llegan a la costa de Hermosillo y uno de sus hijos se enferma, se van al hospital infantil, pero por no tener papeles, no les voy a contar hacia detalles el caso, pero por no contar papeles, hubo una amenaza para que por lo menos la mujer jornalera percibió que había una amenaza de que le quitaran a los niños porque no podía pues corroborar, ¿no? De que se tratara de sus hijos. Y entre otras cosas, ¿no? Unas condiciones estructurales que imposibilitaban, como la barrera lingüística, e imposibilitaban el ejercicio de ciertos derechos. Por otra parte, recientemente una persona proveniente de origen en Oaxaca y que vive en Pesqueira, aquí en Sonora, recientemente se le murió su esposa y él se quedó encargado de una pequeña de 2, otra pequeña de 4 y otra de 14 años. Las condiciones de desigualdad del sistema sexogenérico también propició que sea la mujer que contagiara la enfermedad de la tuberculosis y murió, ¿no? Murió y además todos los niños, ni siquiera tampoco el señor, la persona jornalera, tuviera algún registro, no tienen acta de nacimiento ninguno, ¿no? Y entonces ahí también es una vejación y es producto justamente de todas estas condiciones estructurales. Por otra parte, los casos B, que son el engaño, ¿no? El sistema de contratación, que ya también María Antonieta apuntaba. Y tuvimos ahí, por medio de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, el conocimiento de dos casos en Caborca y otro en Guaymas, en Empalme, pero en este caso grupos de jornaleros que fueron enganchados con ciertos, pues promesas, ciertos acuerdos que en definitiva pues no se llevaron a cabo. Y los últimos que les presento de los casos tipo C, de eso que le llamé cuerpos desechables, ¿no? Que tienen que ver con cuerpos cansados. Particularmente en los varones que llegan a edad adulta, y este es un caso particular, por eso son casos particulares que le estoy ahí poniendo un poco
como un título para transmitir las ideas de cómo también llegado un momento, llegado a cierta edad, y sobre todo la asociación entre el ser hombre, este asunto de la masculinidad, y la idea de que pues ya no estoy funcionando, ya mi cuerpo no responde, y entonces hay una exclusión, digamos, en vivienda, hay una exclusión en otras áreas, ¿no? Entonces ahí también es otro tipo, por ejemplo, el de alcanzar la pensión, una pensión digna. Entonces, en este caso hay muchos hombres que no necesariamente son migrantes, son jornaleros que tuvieron mucho tiempo en la zona de la costa de Hermosillo y que están en una pavorosa situación de condición de alta vulnerabilidad. Entonces, a puntos finales, creo que dos cosas ahí importantes que habría que poner en discusión, que ya también está en el debate público y ha estado en el debate público, que tiene que ver con el cambio social, ¿no? El cambio del sistema político y de producción, por una parte; por otra parte, un cambio cultural contra la colonización de esta idea del consumo y del yo, que también tiene que ver con el sistema de producción, por supuesto, y también tiene que ver con una forma en que se posicionan los dueños del capital. Y en corto, el reconocimiento y ejercicio de los derechos en la población jornalera, que es uno digamos, de los puntos de existencia de la misma red, del espíritu de la red, el mejoramiento de los sistemas de trabajo y vivienda en los campos y localidades agrícolas. Es importante que las cadenas de contratación no se conviertan en cadenas de explotación. Y por otra parte, que ahí ya no tuve tiempo de mencionar, pero es importante los esfuerzos multiactorales, particularmente de empresarios agrícolas y de sindicatos, por supuesto, ¿no? Bueno, creo que ya creo que es el tiempo, ¿verdad, Mayo? Sí, justo, Eduardo, eres el Ok, más puntual y muy bien. exacto. Muy bien. Entonces ahí la dejo. Gracias. Muy bien, pues gracias a ti, Eduardo, y pues igual, supongo que habrá algunos comentarios, reflexiones o inquietudes, dudas de las compañeras y compañeros que nos acompañan acá en Zoom o quienes están viendo la transmisión en redes sociales, pero bueno, ya al final haremos un espacio para esto. Gracias. Y bien, ahora les queremos compartir que también hay otro invitado el día de hoy. Él es José. José es un compañero migrante, él es jornalero y bueno, él atendió a nuestra convocatoria a partir de las redes sociales. Él está interesado en participar o estuvo interesado en participar en el espacio, en el webinar del día de hoy. Él es un compañero que, bueno, ha trabajado, no nos va a decir otra cosa más que su experiencia, lo que él ha vivido, lo que él ha sentido, lo que él ha percibido que les ha atravesado. Entonces, bueno, pues José, te damos la bienvenida. Él es de Veracruz, pero el corte donde estuvo fue en Sonora. Entonces, José, te damos la bienvenida. Te voy a dar el uso de la voz. Creo que te había silenciado por ahí, pero si puedes quitar tu silencio del micrófono, por favor. Sí. ¿Sí me escuchas, José? Sí, ¿verdad? Te escuchamos. Sí, sí. Perfecto, pues el micrófono es todo tuyo, José. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Pues yo me fui para allá porque le digo a Mayela que me invitó un amigo que vio un cartelón donde se ofrecían trabajos para ir a la UBA. Pero le digo que estando allá no fue como nos habían dicho que íbamos a llegar allá a ganar lo que íbamos a ganar. Le digo que el cuadrillero no nos pagó un mes, no nos tardó para pagarnos y no nos terminó de pagar todo. Se vino para el sur y allá nos dejó a nosotros trabajando. Y ya ahora que me vine igual lo mismo, pues las comidas, más que nada las comidas que te dan, te trata, como dice la señora, te sacan, madrugas temprano a las 5 de la mañana, tienes que estar parado, ir a almorzar media hora y te dan la comida que ellos quieren.
Y todo eso nos lo descontaron a nosotros del trabajo. Todo, y había gente que se acababa de ir, no trajo ni para los gastos. Le descontaron todo de su pasaje, las comidas, y fue mi molestia, porque aquí te dicen una cosa y allá te llegas y te dan, o sea, tratan mal a la gente. Nos daban agua de los tinacos esos rotoplas, sucios por dentro, y el hielo que nos compraban también nos los tiraban abajo, y ahí nos daban para tomar el agua, echarle al agua para que se refrescara con arena. O sea, una cosa fría que se va a sufrir uno allá con engaños. Y pues oye, no me quedaron ganas de ya de volver para allá. Mm, Pues es un poco de lo que yo fui a vivir allá, pues no me gustó porque pues la gente de allá, más que nada no es la gente de allá, sino que son la gente que llevan los cuadrilleros que van de aquí, que llevan engañado, y le digo a Mayela que pues son personas que les gusta vivir de las personas, de los más pobres. Nos habían dicho que íbamos a ganar una buena lana y que nos íbamos a restar con unos 20,000, 30,000 libres en los 3 meses, y que cumpliendo los 3 meses del contrato no íbamos a pagar nada de pasaje ni comidas. Ya ahorita, es que ya Y ya llegó. cuando nos venimos, pues nos contaron del trabajo y nos quedaron a deber todavía dinero a muchas personas. Muchas cosas feas que hacen ellos de los de aquí. Son de acá del sur los que llevan la gente. A ellos sí, ellos todavía se quedan allá para cobrar el dinero de la gente que se viene. Y pues es parte de lo que yo fui a vivir allá, de lo que fui a sufrir 3 meses. Pues, yo no puedo hacer de la empresa, pues dicen que nos pagaron a nosotros, y que nos llegó un depósito, y no llegó nada. De hecho, ahora fui a checar mi tarjeta y no me ha llegado nada. Me dijo un muchacho que le marqué también de ahí, de lo mismo, de sus compañeros, que me dio el número Mayela, me dijo que ya me habían depositado y no me llegó nada. Pues todo eso, de eso que fui a vivir, pues sí, la mera verdad, sí, me gustaría que hicieran algo ustedes como compañeros para que ya no traten ya no dejen que lleven gente engañada de aquí para allá. Más que nada los cuadrilleros, que le digo que se los nombré a la Mayela, que es un tal Anselmo, una señora Yola, que al fin y al cabo ellos se quedan con el dinero de los trabajadores. Éramos como 300 personas que nos llevaron de aquí, y a todos nos robaron, a todos nos quitaron parte de nuestro trabajo. Y es algo feo porque le digo a la compañera que se van a sufrir bastante para traerle a la familia, y al último no nos dan lo que nos prometen. Yo tengo 2 niñas que les había prometido, le digo que dos celulares, uno le iba a dar a cada quien uno, y al último más o menos viene con 300 pesos, porque no me pagaron lo que me tenían que pagar según. Y pues me gustaría, si están viendo los otros compañeros que les inviten a trabajar para allá, pues que hagan conciencia para que no vayan a sufrir nomás a lo tonto allá, porque estás lejos de la familia, y se sufre mucho. La verdad, yo fui a sufrir mucho, y no valió la pena. Pues es lo que yo puedo compartir, lo poco, porque pues, no me salen no decir palabras más que decir. José, Y ¿y ojalá pues de qué hicieran algo edades ustedes por eran? la gente que se va. Sí. Mande. Bueno, primero también, ¿cómo es que se enteraron de esta, pues, de ir a ese El trabajo? trabajo. Ajá, y como de qué edades eran todos, también había mujeres, eran hombres y mujeres, nomás Sí, hombres. había mujeres. De hecho, había una muchacha de 14 años que también cobraba la cuadrillera por ella, porque no tenía papeles, no tenía la credencial. Y al último también a ella le quitaban dinero de ahí de lo que cobraban ellos, de las nóminas, en su nómina de ella no le llegaba porque no tenía credencial, no podía cobrar. Y pues me enteré por un amigo que fue al centro, ahí de donde yo vivo, fue al centro y bien pegado una cartulina
gasolina donde ofrecían trabajo para Sonora, para la uva. Y como yo no tenía trabajo en esos días, como yo me dedico a la compra de limón, y me habían parado, habían cerrado la frontera, donde mandaban como mandaban limón para McAllen, y yo pues tengo 2 niñas y no tenía trabajo, ya tenía 3 semanas sin trabajar. Y se me ocurrió irme porque necesitaba dinero así, porque me decían que iban a pagar bien y todo eso. Y me fui, pero ya llegando allá, pues ya vimos la realidad, que no es como te prometen las cosas, que no nos dejaban descansar, así dijeron, ya no te dejan descansar, y si descansas te tienes que te descansan 2, 3 días más, porque a veces a veces el cuerpo ya no aguantaba. Como a los 2 meses todavía sentía el cuerpo bien, pero ya después fue mejorando mi energía porque ni me vitaminé allá, y cuando quería descansar le pedía chance al cuadrillero, y no, me decía, no, si descansas hoy, dice, mañana no te presentes ni pasado. O sea, nos amenazaban. Y hasta eso, no sirvió de nada que me haya esforzado trabajando de más, y si no nos pagaron completo. Fue algo triste, porque pues yo me fui, yo llegué y ilusioné a mis hijas con su celular, y le digo que todo lo de sus celulares se quedó con el cuadrillero. Me descontaron pasaje, comida, cuando nos habían dicho que no nos iban a cobrar, y yo le platicaba a muchos muchachos. Yo hablé allá con una muchacha, y me dijo que pusiéramos una demanda con los cuadrilleros, porque para que nos regresen lo del pasaje y lo de las comidas, porque ahí lo paga la empresa. Y mucha gente le digo le digo a Mayela que se vino sentado, se vino parada del carro. Le mandé fotos donde están los carros ahí, un carro que venía fallando en todo el camino, se vino fallando. Y toda la gente, y como 10 gente venían paradas. Fue algo tan feo que la verdad ya no me gustaría volver a pasar eso. Por eso me gustaría que ustedes, a través de esta red, pues invitaran a la gente que lo piense cuando quieran ir a trabajar para allá, porque no se vale lo que hacen ellos. Pues eso es lo que yo puedo compartir, lo del trabajo. Se va a sufrir uno mucho allá para no traerte nada. Sí, pues muchas gracias, José, por andar por acá y compartirnos lo que viviste. Y ahora sí que no nomás tú, sino las otras 299 personas, ¿no? Y de las que te enteraste tú, pues, o sea, no, más bien las que te tocó estar ahí también con ellos y con ellas. Y pues sí, muchas gracias, José. Igual yo estoy casi segura que hay algunos compañeros y compañeras que quieren compartirte algo, o no sé si preguntarte también algo más. Entonces, ahorita va a seguir la compañera Maye, y ya al final damos un pequeño espacio como para poder platicar entre todas y todos. ¿Estás de acuerdo, José? ¿Te parece bien? Sí, no, sí está bien. Súper bien, vale. Pues entonces, bueno, pues gracias, José. Te voy a poner otra vez en silencio. Y bueno, pues bueno, escuchamos a José y lo que nos compartía. Ya nada más para finalizar el espacio de las ponentes, de los ponentes, les voy a compartir la semblanza de la compañera María Mayela Blanco Ramírez, y con ella finalizaríamos esta ronda y bueno, posteriormente, el final, segunda parte, finalizaríamos ahora sí con las preguntas o dudas, reflexiones que podamos tener entre todas y todos. Y bueno, María Mayela Blanco Ramírez es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Potosina, especialista en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte, ha colaborado desde el 2003 en diferentes organizaciones de la sociedad civil, fue responsable del área del Trabajo Social y Derechos Humanos de la Casa Hogar del Migrante, programa de Cáritas San Luis Potosí, coordinó el proyecto nacional Esperanza de Vida en CEPS, Cáritas Mexicana y AP, coordinó el proyecto binacional jornalero SAFE de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, y del 2014 al 2015 fue coordinadora del programa de incidencia política en México y Centroamérica en Justice in Motion. Es integrante de redes como Red de Justicia y Movimiento para Migrantes, Observatorio de la Trata Capítulo México, Codemire y Pastoral de la Movilidad Humana en México. Desde enero del 2015 se integró a la coordinación del área de Derecho al Trabajo Decente del Centro de Estudios de Cooperación Internacional y Gestión Pública, AC. Se incorpora como responsable del área de incidencia del proyecto binacional
de Repórtalo United Farm Workers, esfuerzo que fue enfocado a la vinculación, capacitación y prevención de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo forzado en campos agrícolas de Estados Unidos y México. Actualmente es investigadora del área de Derecho al Trabajo Decente en la misma institución y es también integrante del equipo coordinador de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas en México. Además, ha sido consultora independiente para organizaciones nacionales e internacionales en temas de migración interna e internacional. Y bueno, ella es la compañera Mayela, y solamente, creo que ya lo había mencionado antes, pero recordarles que, bueno, las personas que están acá participando son integrantes de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, la doctora María Antonieta, el doctor Eduardo, la licenciada Mayela, entonces, y José ha sido acompañado por la red. Entonces, bueno, este es un espacio que estamos gestionando o coordinando desde la red. Entonces, si alguien no conocía la red, pues les invitamos que a través de redes sociales puedan seguirnos también la pista y lo que hacemos, o redes sociales o la página web de la red. Igual acá lo dejo en el chat. Y bueno, Maye, pues el micrófono es todo tuyo. Sí, muchísimas gracias, Mayo. Si me puedes ayudar con la presentación, por favor. Muchísimas gracias a todos y a todas por compartir el espacio, por unirse y, como decíamos al inicio del evento, ¿no? Como en reflexionar de manera conjunta en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, que en el mundo se celebra justamente, se conmemora, más que celebrar, se conmemora, perdón, el día de ayer, ¿no? El 30 de julio. Entonces, desde este marco es que para nosotros como red tratamos de reflexionar, ¿no? Y de reflexionar desde la historia y desde el trabajo que las integrantes y los integrantes de la red han venido documentando, han venido acompañando, y a través, como ya lo compartía la doctora, ¿no? En el sentido de cuántas son las personas jornaleras, cuáles son las condiciones laborales, cuáles son las condiciones de vida y cuáles son las condiciones que tienen que ver con una cuestión de salud, ¿no? Que al final todo esto, si lo vemos con un lente de derechos humanos, pues toca diferentes violaciones a los mismos, ¿no? Eduardo también ya reiteraba como con esta parte del contexto de Sonora y desde el conocimiento que también tanto él como la doctora y otros más integrantes de la red han documentado y acompañado desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, y por supuesto la experiencia a quien le agradecemos, como ya decía Mayo, a José, por compartirnos su testimonio. Nada más brevemente diría que José fue una persona que a través de un familiar escribe a nuestro Facebook de la red compartiendo que que José no le querían pagar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, desde la red nos ponemos en contacto con José y es que se documenta el caso y se da acompañamiento. Actualmente hay diferentes autoridades que están en conocimiento de los hechos que él ha descrito. Y bueno, ahora sí, para compartir, el título que pongo a la presentación es justo Reflexiones en el marco del Día contra la Trata en el sector agrícola, ¿no? Y una de las cosas con las que quisiera iniciar, para no repetir lo que ya la doc, lo que ya Eduardo y José han dicho, tiene que ver en cuál es la normatividad que en México, quisiera un poco reflexionar desde este sentido, protege a los trabajadores, ¿no? Y en general tenemos a la Constitución. Maye, creo que se cortó un poquito. No sé si las demás personas la escuchan. No, no la escuchamos. Creo que ya. Se corta. Maye, creo que se corta un poco. No sé si tú nos escuchas bien.
está, creo que ya mejor. Bueno. No. Tal vez, no sé si sea como la señal, como el... Sí, es la red. Sí. Y no sé si pueda ser útil como que las personas que estemos acá apaguemos nuestra cámara, tal vez si no hacemos como tan pesado este asunto. Bueno, me voy a tomar la libertad de apagar nuestras cámaras para ver si podemos escuchar mejor a Maye. Espérenme. Aquí está. ¿Me escuchan, Mayo? Ya te escuchamos. Una gran disculpa. Muy bien, ya. Mi internet creo que no está funcionando como esperaba, perdón. Bueno, me quedé en la parte de referenciar, bueno, terminar de referenciar la Constitución en el marco del artículo 123, porque ese artículo justo es el que establece todo lo que tendría que ver con el derecho al trabajo que en México tenemos, ¿no? Y ya a partir de ahí, desde la red, una de las cosas que hemos reflexionado es que es bien importante voltear a ver como todo el contexto y todas las condiciones estructurales que por ahí ya la doctora mencionaba al hablar, cuando se habla de trata, ¿no? Y cuando se habla de trata laboral en el sector agrícola, porque también hay muchas cuestiones que podrían dificultar el proceso y se podría entender que todo es trata y no necesariamente, ¿no? Entonces, por eso es que es importante para esta presentación compartir desde qué fundamentos legales se tienen, ¿no? Y en ese sentido, la Ley Federal del Trabajo, para los que no están de México, pues bueno, es el instrumento que justo vela, protege y defiende a los trabajadores, a cualquier trabajador en territorio nacional, ¿no? Y también en el extranjero, porque también tiene su capítulo propio. Pero en este sentido, a mí sí me gustaría precisar en el artículo 2, ¿no? Porque hay muchos artículos de la misma ley, pero tan sencillo como parte del inicio del artículo 2 dice, las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, ¿no? Y la mayoría de las personas trabajadoras en el sector agrícola es a lo que menos accede, ¿no? Así como a propiciar el trabajo digno o decente. No nos vamos a meter al rollo de concepto de si es digno o decente y a partir de qué es el trabajo, sino que más bien esto es lo que parte de la ley, lo que parte de la ley también dice, ¿no? En ese sentido, todo este desglosado del artículo 5 de la Constitución, pues hace mucha referencia, perdón, del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, hace referencia a que se entiende por trabajo digno o decente, aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, ni por una condición de género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión. Por supuesto, tampoco tendría por qué haber discriminación por la condición migratoria, ni preferencias sexuales, ni por estado civil, ¿no? Y algo bien importante que también la doc resaltaba es que con base en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, estipula también el derecho que se tiene al acceso a la seguridad social, ¿no? Y a un salario remunerado por el trabajo que estás desempeñando, ¿no? Entonces, esto es importante para efectos de compartir esta reflexión, porque desde el inicio partíamos de reflexionar en el marco del Día Internacional contra la Trata, el tema del trabajo agrícola en México, ¿no? Entonces, otro capítulo que quise mencionar también es lo que tiene que ver a la categoría de la misma Ley Federal del Trabajo. Como ustedes saben, hay capítulos especiales por sectores laborales. Y uno tiene que ver con los trabajadores del campo, que está establecido en el artículo 8 de la misma ley. Y solo haré referencia al inicio de la misma, que en el artículo 279 dice, los trabajadores del campo son los que ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas. Agrícolas tendrá que ver todos los trabajadores que pueden ser permanentes, eventuales o estacionales. Nosotros en nuestro informe de la red hemos desarrollado diferentes categorías, ¿no? Que no es que nosotros las hayamos desarrollado, sino que están identificadas desde hace muchísimo tiempo por quienes han investigado
o ha acompañado el tema de la migración jornalera, ¿no? Y es que hay quienes están de manera temporal, hay quienes migran con familias, hay quienes migran de manera independiente y hay muchas personas que, como en el caso sobre todo de la frontera norte, ya llegan y se asientan a estas comunidades, a estos estados, ¿no? Y también, por supuesto, hay personas de los mismos municipios que son jornaleros locales, ¿no? Esa es una particularidad que muchos estados como Guanajuato, Oaxaca, San Luis Potosí, Chiapas, entre otros, tienen, ¿no? Y bueno, no me voy a meter a más al tema del capítulo 8 de la ley, pero sí hace referencia, porque quienes nos están escuchando, este es como el apartado rico, yo diría, que tenemos que conocer, ¿no? Como trabajador y trabajadora agrícola. ¿Cuáles son mis derechos? ¿En dónde establecen cuáles son mis derechos? Porque si no conocemos cuáles son como los instrumentos que nos protegen y velan los derechos laborales en este sector agrícola, se puede pensar, me pasas a la siguiente presentación, Mayo, por favor, es que como no hay, la mayoría de las personas jornaleras, ya lo decía la doc, no tienen condiciones laborales justas, dignas, adecuadas desde una perspectiva de justicia social, ¿no? La mayoría de las personas jornaleras viven como está en la fotografía, no tienen cama, están trabajando, les tienen que garantizar, bueno, en un sector de adecuadas y dignas para vivir, ¿no? Y cohabitar estos servicios necesarios. En la siguiente fotografía, bueno, pues ya más bien es como el transporte, los tipos de enseres que utilizan para vivir, incluso para abastecerse de agua. Y me parecía importante reflexionar complementando la reflexión de quienes me antecedieron, que si no se respeta lo que establece la Ley Federal del Trabajo como un instrumento que nos vigila los derechos de los trabajadores y las trabajadoras agrícolas, esto se puede pensar que es trata, ¿no? Porque podría tenerse algunos elementos que quienes son expertos en el tema de la trata algunas veces podrán decir, o muchas veces no necesariamente. No todo es trata, ¿no? Y efectivamente no todo es trata. Por ejemplo, ¿cuál es la norma laboral para los trabajadores en este caso del sector? Y luego, ¿no? La referencia al concepto de la trata. Y bueno, aquí Palermo, del artículo 3, en el marco jurídico de México está la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar delitos en materia de trata, ley para la protección y asistencia a las víctimas, ¿no? Y esta ley, en su artículo 10, hace referencia a trata de personas, es toda acción de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, tener, recibir, alojar a una o varias personas, ¿no? Y bueno, también viene como las multas que establece la ley, y el mismo artículo hace un desglose de diferentes tipos de explotación, ¿no? Y enuncia uno en el apartado 4 que tiene que ver con la explotación laboral, y que este artículo hace referencia, perdón, este apartado, este mismo artículo, hace referencia a qué se explota laboral, ¿no? Y en el artículo 21, que es al que hace referencia el apartado, el inciso 4, dice que será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días de multa quien explote laboralmente a una o más personas, ¿no? Pero también desarrolla diferentes categorías, ¿no? Que tendría que ver con condiciones peligrosas o insalubres, y de acuerdo con la legislación laboral, ¿no? Entonces, por eso yo en esta reflexión sí quería un poco dejar claro que para nosotros como red es importante poner una lupa así como
con una graduación bien claro en dónde se habla de trata y en dónde se habla de no respeto a los derechos, que si no podemos nosotros. Siguiente presente. Que en el trabajo agrícola en México hay mucha normalización de las condiciones de trabajo. Ya la doctora lo decía en el sentido de que no hay contrato de trabajo, que también lo establece la misma ley. No hay seguridad social. También mencionaba la doc, hay retención de salario. Muchas personas, al menos desde aquí, yo estoy en San Luis Potosí, muchas de las entrevistas que realizamos en la zona, en la región centro bajío, algunas de las personas han manifestado que les retienen el salario, los guardan, ¿no? Ellos nunca te van a decir que se los retienen. Hay una que se los guardan el salario, es como una normalidad. Y por eso es importante ver la lupa, ¿no? Porque para ellos eso es algo ya sabido, ya conocido, y no necesariamente es lo que establece la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo dice que todo trabajador tiene derecho a recibir salarios, porque aquí no es así. Por eso es bien importante que cuando revisemos o pensemos en el tema de la trata, se tiene que vincular el tema del trabajo, ¿no? Y el tema de las normas que regulan a los trabajadores y a las trabajadoras, sobre todo en términos de condiciones, ¿no? Y que también, ya decía, no se generaliza que todo es trata, pero que sí es importante que las autoridades que les compete vigilar las condiciones de trabajo, cómo fue el proceso del transporte, cómo es el proceso y la vida y las condiciones de vida mientras desarrollan su trabajo, cuáles son las condiciones en las que viven y por supuesto el retorno a sus comunidades de origen, ¿no? Porque, y esa lupa tiene que ser desde una perspectiva de derechos humanos, porque si no vamos a generar que todo está aquí, ¿no? Entonces, es muchísimo, porque que las mismas familias y las zonas no familia no parte de la normalidad de las personas que trabajan. Por ejemplo, si hay una persona que Maye, otra vez se está cortando un montón. Uy, me da pena. Y no es así. No es así. Muchos de ellos tienen que gracias, Mayo. Bueno, ¿me escucha? Se escucha un poco cortado. Sí, se escucha algo cortado. Pero bueno, igual, bueno, si Perdón, no, Mayo, ¿me escucha? yo te escucho mucho mejor. Sí, ya, sí. Ok, perdón. Bueno, yo estaba un poco ya compartiendo la última parte que nada más es como a modo de conclusión, tener presente que al hablar de trata en el sector agrícola, por lo menos, hay que tener clara la normatividad laboral, lo que dice, los artículos, perdón, que establece la ley y que permite proteger a cualquier trabajador y trabajadora agrícola local, permanente y eventual, o también conocidos como asentados
Bueno, creo que el internet de Maye no es el mejor, pero bueno, ya estaba ya finalizando. Maye, ¿puedes intentar hablar? A ver si te escuchas bien, de favor. No, bueno, igual si gustan, y si ya quisiera retomar la palabra, pero igual voy a leer esta última, que ya era, pues sí, la última diapositiva de Maye. Un poco escuchamos, que es: en el trabajo agrícola en México hay mucha normalización en las condiciones de trabajo, que son las que ya nos exponía anteriormente y que las demás personas también nos han compartido, y que es necesario no generalizar que todo es trata. Pero sí hay que decir que hay condiciones laborales que, al no ser respetadas, vigiladas y garantizadas, contribuyen a vulnerabilizar a las personas trabajadoras jornaleras y a sus familias en el contexto mexicano. Entonces, lo que Maye nos comparte es que cuando se hable de trata de personas, se debe utilizar una lupa muy, muy, muy graduada. Entonces, bueno, eso es lo que nos comparte Maye, y ojalá que se pueda recuperar como su conexión por si después quiere compartirnos algo más, pero mientras tanto, bueno, le agradecemos, y creo que ahorita todas estas cosas son los que, parte de los retos que nos pone esta nueva normalidad, ¿no? Aquí con toda la... Perdón, toda la Mayo, distancia y la gracias. pandemia. No, de nada, Maye. Y bueno, ahora son las 5:09, las 5:10. Les quisiera proponer si abrimos un espacio de 15 minutos, tal vez 15, máximo 20 minutos, para poder realizar comentarios, preguntas, inquietudes que tengamos, o algunas otras reflexiones que se hayan generado en el espacio del día de hoy. Entonces, si es así, bueno, la dinámica podría ser ya sea que por redes sociales o por aquí la gente que estamos en Zoom, por el chat, puedan realizar las preguntas o los comentarios. Igual yo los iré, pues sí, leyendo y dando el uso de la voz a las personas que deseen participar, si les parece bien. Bueno, ¿alguien, alguna persona que quisiera participar? Bueno, pues yo, ¿quién sabe qué le pasó ahí a la camarita? Tiene una rayita y no, por más que le aprieto para que se vea, no se ve. ¿Quién sabe qué pasó? Yo no le decía esto, Tal ¿verdad? vez, no sé si en el teclado hay una camarita como hasta arriba. Ya salió. Bueno, escuchando a José, ¿sí? Es absolutamente claro de la ausencia del Estado, ¿sí? De la ausencia de instituciones que impidieran descripciones como las que hace él, ¿verdad? Es verdaderamente impresionante. Estamos a año y medio de un gobierno que tendría que dar respuesta a esta serie de irregularidades. Yo olvidé decir en la presentación, bueno, lo que pasa es que les decía, no tengo forma de cuantificar yo, si no digo que son 5, que son 10, siento que no lo dije bien, pero están las famosas tiendas de rayas de los albergues. Eso sí vuelven verdaderamente esclavos a los jornaleros. Las tiendas que hay adentro de los albergues, que son caras, que no llevan control, donde van los niños y piden unos churrumais, y luego piden una coca, y luego piden los frijoles, y luego piden un litro de aceite, y al final de la semana deben 1,500, 1,800, 2,000 pesos, y no se sabe exactamente cuánto, absolutamente sin ningún control. El que no paga no se va, y no puede salir. Y ya han pasado desde que tengo memoria en el programa de jornaleros y caminé por el primer albergue, no sé cuántos años sean, si 20 o 30 años, no ha pasado absolutamente nada que permita responder a la presencia de esas tiendas de raya, y que sí vuelve verdaderamente esclavos a los jornaleros agrícolas, ¿verdad? Y como señala Mayela, ¿verdad? Lo que presentó Mayela
a mí me da la impresión de que habla de la trata de personas, ¿sí? Y que no queda absolutamente explícito, ¿ya? ¿Qué puede significar la trata de personas en materia laboral? No me quedó claro, a lo mejor es que no entendí bien, pero lo que yo leí que estaba presente ahí, de lo que estaba ella diciendo, me parece que sí es importante que insistamos en la necesidad de definir la trata de personas por cuestiones laborales, ¿sí? Porque ¿cómo se va a castigar? Si trabajar 7 días de la semana no significa nada, si trabajar 10 o 12 o 14 horas no significa nada, ¿sí? Yo no encuentro creo que es necesario remodificar la ley y la ley de trata de personas que castiga a los que hacen, a los que engañan y usan hacia los jornaleros. Además, es cierto que hay muchísimos casos de engaño, como señala José, que les dicen que llegan y van a ir y van a hacer determinadas cosas y a la hora de la hora no hacen lo que les dijeron, no les dan los que les propusieron, etcétera. Pero hay muchos otros que no van engañados, ¿sí? Saben a qué van, saben que no les van a dar lo que les prometieron, saben que al final van a vivir hacinados, que les van a prolongar la jornada, que si no trabajan no les pagan, etcétera. Pero no tienen otra opción, ¿sí? Pasa lo que los jornaleros que van a Canadá, si no van engañados, pero no tienen otra. ¿Cuáles son las opciones que tienen? Si un jornalero en México trabaja 90 días, 100 días, 120 días al año, de 365, si no trabajas, no cobras, ¿qué va a hacer? Va a ir a donde sea y en las condiciones en que sea. Gracias. No, Sí. gracias. Ay, perdón, ¿alguien más quería hablar? No, solo complementaría un poco. Mayo, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Como en esta parte que decía la doc, ¿no? Que a lo mejor, como dices, se escuchaba un poco mal a mi conexión, en dejar clara que si no se respetan las condiciones laborales, si no se vigilan ni garantizan ni protegen a los trabajadores y a las trabajadoras jornaleras, por supuesto que se puede caer en algunas situaciones de vulnerabilidad al delito de la trata de personas, ¿no? Entonces sí, solo dejar esa parte, pues, ¿no? Que a lo mejor no se escuchó, pero bueno, muchas gracias, Doc. Sí, gracias a ambas. Por acá hay una pregunta, de hecho, dice, ¿cómo es que apoyan? Bueno, Clara pregunta, ¿cómo es que apoyan como red a José, por ejemplo? Me parece grandioso que existan para poder apoyar a estos trabajadores tan valiosos. Gracias por su iniciativa. Entonces, alguna persona, Maye, no sé si quieras compartirnos, pues sí, cómo ha sido el acompañamiento o alguien más de la red quiera compartir. Entiendo que el caso de José o lo que le sucedió a José, pero en general también lo que hacemos. Sí, gracias, Mayo. Bueno, en el caso de José, bueno, como los que no nos han seguido en nuestras redes sociales, tenemos un espacio tanto en Facebook como en Twitter que es administrado con diferente información, pero va muy enfocado al tema del trabajo agrícola y en contextos de movilidad sobre todo. Y a través de inbox es que un familiar de José nos contacta y nos dice que José estaba con otro grupo de trabajadores en Sonora y que no le estaban pagando y que les querían cobrar el transporte y que no tenía dinero para regresar porque no le habían pagado, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que se busca el contacto con José, se documenta cómo acompañamos, bueno, documentamos las situaciones que las personas jornaleras nos comparten. En este caso, bueno, por el contexto además de COVID, pues el apoyo, la colaboración que me parece que ese ha sido el reto para sociedad civil y seguramente también para algunos funcionarios y funcionarias de gobierno, pues es que hay una forma, se nos ha replanteado la forma de acompañar o documentar, ¿no? Y el caso de José, como otros que hemos documentado en el marco del COVID, pues ha sido vía telefónica, con acercamientos a través de plataformas virtuales como estas, que a veces fallan, pero a partir de ahí se documentó todo el caso
y se está dando acompañamiento. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora tuvo conocimiento del caso y remitió el mismo a la instancia de trabajo del Estado de Sonora, quien está haciendo lo concerniente al caso, ¿no? Y también para la cuestión del origen, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz tiene conocimiento del caso para estar haciendo también lo que le compete en su actuar como comisión, con la vinculación que tendrían que tener las comisiones también, al vigilar, al respetar y a garantizar los derechos humanos pues de las personas, ¿no? En este caso en México. Entonces, solo comentar esto, espero dejar claro que acompañamos en el proceso, pues para acompañar hay que documentar, hay que saber qué está pasando, ¿no? Y a partir de ahí, como poder ubicar qué acciones podemos hacer como red y con qué autoridades se tendría que vincular, ¿no? Gracias. Vale, muchas gracias, Maye. También solamente entiendo que Eduardo quiere compartir algo. De forma muy general, también compartir, Clara, sí, Clara, que bueno, la red la conformamos tanto organizaciones como colectivos, personas de la academia también. Entonces, pues dentro de esta diversidad, por ejemplo, tanto podemos acompañar algo a nivel de red, pero también pues se canalizan personas o situaciones a nivel pues organizaciones, academia o lo que pues cada una hagamos. Por ejemplo, yo estoy en el centro indígena acá en León y bueno, acá pues también si alguna situación pasara, pues acá estamos al pendiente, brindamos acompañamiento a familias, a niños, niñas y adolescentes. Entonces, además del acompañamiento que menciona Maye, que se puede hacer a nivel red, también cada una de las organizaciones, colectivos o personas de la academia que formamos parte de la red, pues tenemos acciones diversas para acompañar o para visibilizar. Entonces, también como compartir esta parte. Eduardo, bueno, voy a leer las preguntas que están. Sigue Eduardo como en el uso de la voz y vemos como quién puede ir respondiendo. Bueno, dice, se me ha cortado, aquí está. Dice, la doctora Antonieta señaló un punto que parece necesitar mayor atención, que es la debilidad e incluso ausencia institucional. Ese problema vuelve a la población, en este caso jornaleros y jornaleras, en personas vulnerables y a los abusos y excesos de oportunistas y estafadores. Bueno, sí, creo que es muy claro. Y Pablo pregunta, ¿existe trazabilidad para conocer qué productos y de qué empresas pueden venir relacionados a la trata? Como esta cadena de dónde nacen las cosas. Y bueno, voy a leer este otro, creo que es comentario, antes de responder la pregunta anterior y si alguien quisiera responderla. Dice, el otro tema que nos parece importante es la necesidad de enfatizar sobre la información y formación sobre derechos humanos y derechos laborales. La gente sencilla piensa que el sometimiento es normal. Sí, eso es muy real. Y bueno, muchas gracias a la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Me pongo a sus órdenes para el apoyo que se pueda brindarse. Laura Aguilar, secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, me imagino de San Luis Potosí. Y bueno, gracias, Laura. Creo que habrá bastante. Pero bueno, Eduardo quería hacer un comentario y si alguien quisiera compartir la parte de la trazabilidad para conocer qué productos y qué empresas, pues sí, contribuyen a esta situación de explotación laboral o de trata de personas también. Sí, yo lo que quería comentar, es importante este asunto de la conceptualización de lo que es trata y no es trata. Pero digamos, ya viéndolo de una visión como más sociológica o en términos de que existe un problema, hay un problema incluso social, que es la explotación de muchos, vuelvo a decir, no solamente de jornaleros, están también las personas en condición de que trabajan en la calle, las trabajadoras domésticas, en fin, ¿no? Los trabajadores de las maquilas y pues además en la situación de la pandemia, pues todavía se va a exacerbar muchísimo más. Y dentro de este asunto de la explotación laboral, ciertamente las condiciones de migración son difíciles, pero también hay una población que así muy apresuradamente por el tiempo, Mayela decía sobre la población asentada. Y la población asentada
como lo comentaba ahorita, para el caso de ahí, decía María Antonieta, hay casos de que sí saben las personas que se contratan, que vienen del sur del país, de otras regiones, sí saben las condiciones, pero no tienen digamos, otra alternativa. Igualmente también en las muchas localidades asentadas, localidades aquí de muchas regiones del país, pues tienen que trabajar y, sí, y lo hacen bajo circunstancias verdaderamente, pues podríamos estar toda la tarde hablando de todos los casos extremadamente inhumanos que pasan, que son verdaderamente desgarradores, incluso en las mismas localidades de destino. Y que muchas veces también a veces hay casos que se invisibilizan y ponemos mayor atención por obvias razones en los flujos migratorios, pero que también la población asentada pues también sufre, vive un conjunto de situaciones ahí complicadas, ¿no? Bueno, yo nada más quería apuntar respecto, sí es importante la conceptualización jurídica, eso que decía ahorita María Antonieta, de que habría que abrir todavía más el espectro que implica el asunto de la trata. Pero además, digamos, más allá de eso, las condiciones de explotación, ¿no? Las condiciones de explotación, pues llaman a visibilizar muchos sectores dentro de la misma población jornalera, ¿no? Incluso de las mismas modalidades de migración también hay una variedad ahí muy variopinta. Y creo que también es importante visualizarlo y con ello, pues, poder que las políticas públicas que se instrumentan, pues sean que peguen más al foco, ¿no? Cosa que ciertamente ha faltado en este nuevo gobierno, ¿no? Gracias. Sí, Mayo, Muchas ¿puedo? gracias. Sí, claro, claro. Sí, nada más como revisé como la parte de las preguntas que nos compartías en el chat. Y bueno, solo diría que una de las compañeras, muchas gracias Laura de la Comisión de San Luis, y decir que efectivamente me parece que es Sonia Ivette, quien comenta que es el tema de enfatizar sobre la información en términos de derechos humanos laborales, ¿no? Y creo que esa es una de las razones. Un poco voy a tratar de cuadrar lo que dices, que se normaliza. Si no se conoce cuál es la normatividad laboral, cualquier situación se normaliza en el contexto del trabajo agrícola, ¿no? Porque pareciera, muchas personas ven a quien ofrece un trabajo como una persona, pues muy buena, ¿no? Muy buena porque está ofreciendo un trabajo y porque en México hay una condición de mucha normalización en cualquier condición de trabajo. Es muy normal, desafortunadamente, porque la norma laboral está y está súper bonita, la Ley Federal del Trabajo, pero porque no se busca las autoridades que les competen vigilar, en respetar, en garantizar las condiciones o los derechos establecidos en la norma laboral, no están vigilando, no están protegiendo a los trabajadores y también no están informándoles acerca de cuáles son sus derechos, ¿no? Y si tú como trabajador o trabajadora de cualquier sector conoces tus derechos y sabes con quién puedes acudir, se pueden evitar muchas situaciones que van a llevar a vulnerar a las personas a llegar al delito de la trata con fines laborales, ¿no? Entonces, eso es importante para mencionar. Y la otra pregunta es sobre si vemos lo de la cadena del valor, ¿verdad, Mayo? A partir de Como que la los trazabilidad productos... de que, sí. En esta parte yo diría que desde la red hemos realizado investigaciones, ¿no? Que también contribuye a evidenciar este tipo de situaciones. Y también hemos sumado esfuerzos a diferentes acciones que básicamente se encargan de hacer como todo este desglose de la cadena de valor, es decir, cuáles son los actores que están involucrados en el proceso, en el cultivo, en la producción, en el empaque y todo el camino, porque no necesariamente una sola persona o una sola empresa hace esto, ¿no? Entonces, por eso es importante que la lupa
la lupa con la que se tiene que ver el tema del trabajo y el tema de la trata tendría que ser considerando las condiciones estructurales en las que vivimos como país, considerando el tema de los derechos laborales y pues también considerando los actores que están involucrados en el proceso, en este caso de la cadena de valor, ¿no? Y una de las organizaciones internacionales que depende de Amnistía Internacional, pues es el Centro de Estudios en Derechos Humanos y Empresas, que justamente desde el 2016 como red hemos coadyuvado en esfuerzos a informes que ellos realizan con la intención de sumar a la investigación que ellos y ellas realizan en una mirada internacional, pero que también evidencie como el contexto laboral agrícola en México. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Maye. Y ya nada más, bueno, voy a leer un comentario y voy a finalizar con una pregunta de redes sociales. Bueno, Patricia Galavis dice, los jornaleros y jornaleras enfrentan situaciones de discriminación muy severas, tanto social como laboral. Y desafortunadamente esta situación siempre ha prevalecido en nuestro país y hace falta el apoyo legal, institucional, gubernamental, adecuada y bien enfocado. Y bueno, también Jorge le manda saludos a la querida Toña. Y nos preguntan por ahí también... También. También mandan saludos. Por ahí también nos preguntan si está grabado este espacio. Sí, lo pueden encontrar en redes sociales, en el Facebook de Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Y de hecho hay una pregunta en Facebook, y con esto finalizaríamos el espacio de hoy. Dice Lau Rojas en Facebook, ¿qué propuestas visualiza la red para impulsar acciones desde la Secretaría del Trabajo? Es decir, ¿hay gestiones para avanzar en soluciones sobre estas circunstancias? Y bueno, no sé si alguna compañero de la red quisiera compartir algo sobre esta pregunta. Celso, Eduardo, Antonieta, Maye. Aquí, no sé quién más anda. No alcanzo a ver. Yo de lo que vi en la presentación de la secretaria del Trabajo, me pareció que era muy pobre la propuesta que se estaba refiriendo al programa que tienen de jornaleros, que creo que además ya lo van a desaparecer. Creo que no tiene ninguna propuesta la Secretaría del Trabajo, ni siquiera tiene ninguna intención. La primera cosa, representaciones de la Secretaría del Trabajo en los centros de concentración de jornaleros. La Secretaría del Trabajo ni siquiera sabe dónde están concentrados los jornaleros. ¿Sí? Ya veremos al rato, pero yo creo que lo primero tendría que ser a dónde dónde puede la Secretaría del Trabajo informarse de lo que está sucediendo en los centros de concentración para comenzar. Ya después, pues habría que comenzar a discutir cómo tiene que intervenir la Secretaría del Trabajo. Está en la ley, Mayela dijo, está re bonita la ley, ¿sí? El problema es que se aplique. Gracias. Gracias, Antonieta. Y bueno, ¿alguien más quisiera compartir algo relacionado a lo que preguntó la compañera y lo que mencionó Antonieta? ¿Eduardo? Sí, yo nada más agregar, a complementar lo que dice María Antonieta, que además es fundamental y es muy importante, es un actor como ahí crucial, el de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Justo es decir también que recientemente a la red nos contactaron gente del bienestar, porque iban a ir a unos estados para hacer trabajo de campo y entiendo yo para ubicar campos que no estuvieran siguiendo los protocolos para ahora lo del COVID. Recientemente uno de ellos me contactó y supe que andaban haciendo recorridos para hacer como una especie de mapeo de campos agrícolas que no estuvieran cumpliendo con este protocolo y pasarlo a la Secretaría de Trabajo y por lo tanto que les aplicara una sanción. Ahorita no sé si ya terminaron, pero bueno, nada más complementar eso, que es importante y que por supuesto todavía falta, es una deuda histórica enorme, ¿no? Que todavía falta mucho. Gracias. Sí. Gracias, Eduardo. Maye, no quería decir. Bueno, yo igual solamente agregaría, pues, que desde la red y desde las diferentes organizaciones que la conformamos. ¿Sí, Maye?
Maya, ¿estás ahí? Adelante, Mayo, adelante. Ah, ya. Bueno, solamente compartir pues que parte del trabajo de documentación y de comunicación con las distintas autoridades pues permite eso, ¿no? O buscamos que vaya permitiendo eso, como decían tanto Antonieta como Eduardo, pues parece estar bastante lejano como pensar en políticas públicas integrales o en sistemas instalados o en acciones que permitan pues ver las cosas distintas, pero nosotras como red o desde la red pues se documenta, se comparte la información, se hace denuncias públicas, se realizan los informes y se les mandan, entonces ahora sí que la red, la sociedad civil, la academia hace un montón de cuestiones pues que, o desde la responsabilidad diferenciada también, pero pues sí, el Estado tiene obligaciones súper claras que están en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en tratados internacionales. Entonces, pues ahí está el reto que como red, como organizaciones de la sociedad civil, por acá andan también personas que responden a obligaciones del Estado, ahora sí que todas y todos desde la responsabilidad diferenciada, pues podamos generar estas acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues y ahora sí que les agradecemos por parte de la Mayo, red. yo quería hacer Sí, un comentario. claro, Celso, claro. Bueno, no, bueno, primero, me da mucho gusto este enlace que se hizo y que se van a estar haciendo. Yo quisiera comentar que, bueno, es un problema estructural de fondo de hace años. Entiendo que este gobierno, nuevo gobierno, no ha, en el tema de los derechos laborales humanos, no empezó con el pie derecho esto, pero no es solo responsabilidad de él desde ahorita, sino es algo, un problema estructural de años. La doctora Barrón, más de 30 años, yo 15 años, varios de ustedes también llevan 10, 15 años. La red tiene 5 años y al parecer no se ha avanzado nada, pero no se ha avanzado bastante. Es que estamos enfrentados a, lo podría comparar casi la corrupción, este tipo, con el sistema político. Estamos ante un sector empresarial que le podría llamar hasta gángster empresariales, violadores de derechos humanos laborales, etcétera, y que con el tiempo hemos ido empujando poco a poco y algunas cuestiones se han visibilizado más, pero falta mucho y yo hasta puedo decir que puedo llegar y ojalá llegue a la edad de la doctora Barrón. Estamos hablando de 30 años más y voy a ver que esto ha cambiado, yo creo que no totalmente, pero entonces seguir empujando, que se sigan sumando personas. El tema de jornaleros agrícolas, inclusive para un académico, hasta también ahí hay clases sociales, estratos, que no le entran al tema de jornaleros agrícolas porque no es redituable. Y sin demeritar el tema migración de Estados Unidos, Canadá, etcétera, muchos de esos sí son redituables, te deja, pero no, inclusive los alumnos se les impulsa trabajos de jornaleros, y pues no, porque además es muchísimo trabajo, es andar en los campos agrícolas, que en los últimos años se ha dificultado, no solo por las cuestiones que muchos empresarios no te dejan, pero también está inmiscuido muchas cuestiones en las zonas, el narcotráfico, etcétera, y se ha vuelto un trabajo peligroso, peligrosísimo. Pero bueno, sigamos trabajando, sigamos impulsando, sigamos proponiendo y pues nosotros no estamos a los tiempos de los gobiernos, no estamos a los tiempos sexenales, no estamos a los tiempos de eso. Nosotros vamos a seguir empujando y trabajando. Y termino con esto, felicitar este webinar de los ponentes, Mayo, excelente, y a los que nos están escuchando. Y llamarlos a sumarnos y seguir trabajando porque no estamos hablando, y aunque estuviéramos hablando de un solo ser humano,
No, estamos hablando de varios millones de la población mexicana. Gracias, May. Gracias, Elso. Y bueno, con este comentario ahora sí que nos despedimos. Gracias a todas, a todos por acompañarnos hoy. Hay gente de El Salvador, gente de acá de México, de Ciudad de México, de San Luis Potosí, de Guanajuato, de la FAO de México también. Entonces, de Veracruz, de Sinaloa. Entonces, hay bastante diversidad. Muchas gracias a todas y a todos por el día de hoy. Gracias, Antonieta. Sí. Perdón, solo quisiera, como porque vi en relación a lo del capítulo laboral del TEMEC, solo hacer referencia que eso es algo que hay que, desde la red estamos interesados en estar como vigilando y revisándolo, y que hay algunas de las cosas que al menos se está considerando es como la responsabilidad que desde la ley la tiene la Secretaría de Trabajo, enfatizar el tema de las inspecciones laborales, ¿no? Y que también poder aportar desde la junta que se va a desarrollar, en la que irían diferentes actores para estar revisando el capítulo laboral del TEMEC, ¿no? Entonces creo que sí se pueden rescatar varias cosas, aunque no lo hemos trabajado todavía, pero estamos interesados en poder abonar y apoyar. Y como el nombre del conversatorio lo dice, este es un espacio de reflexión, ¿no? De compartir muchas de la experiencia a través de la experiencia de las mismas personas trabajadoras, desde lo que ellos y ellas nos comparten, desde la normalización que vemos en las condiciones de trabajo que pueden contribuir a vulnerar y caer en algunas situaciones de trata, ¿no? Entonces, sigamos construyendo. La invitación, como ya decía Acceso, es a seguir dialogando, a seguir compartiendo, a seguir construyendo pues este tema que ha sido un tema desde hace muchísimos años y que a pesar de que hoy por hoy son los trabajadores y las trabajadoras que nos dan de comer, que producen y que siembran en las condiciones, como ya comentaba la Doc y Eduardo, nos están dando fruta, verdura y otro tipo de semillas para comer en México y por los mexicanos que van a Estados Unidos. Muchísimas gracias. Vale, pues muchas gracias. Gracias a todos y otra vez un abrazo a Jorge García. Gracias. Gracias, lindo viernes. Que estén bien todas, todos. Carlos. Luego, Yes. estaba hablando Maura. Bueno, Gracias. adiós. Gracias. Gracias. Bye.